Dios lo bendiga, hermanos y amigos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook de Ilvani Vista y por mi canal de YouTube en el contenido que, que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su nueva mirada. Bueno, dándole gracias a Dios por otro día que me permite compartir la palabra con ustedes, hermanos y amigos. Bueno, pidiéndole como siempre que no sea yo hablando, que sea su Espíritu Santo hablando también de mí, que no sea yo diciendo mis palabras, sino que sea yo hablando la palabra de Dios, que no sea yo haciéndome conocido o dándome a conocer, sino que sea yo haciendo conocido y dando a conocer a Cristo, a mi Señor Yeshua HaMashiach, a nuestro Señor Jesucristo. Se lo pido todo al Dios Padre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. En el nombre de mi Señor Jesucristo, amén y amén. Bueno, disculpe. Recordemos un poco lo que vimos el video pasado. Vimos la muerte de Herodes Tetrarca, o la muerte de Herodes Tetrarca, sí, disculpen por tanta repetición, que fue aquel nada más ni nada menos que mató a Juan el Bautista y también mató a Jacobo, lo mandó a matar, ¿verdad? Y también, bueno, puede ser que quisiera hacer lo mismo con Pedro, con Simón, que conocemos por Pedro, pero bueno, el Señor lo sacó de la cárcel por medio de un ángel, amén. Entonces vemos a mejor dicho, vimos a este hijo del diablo como, bueno, cuando Pedro se escapó, que el Señor lo liberta de esa prisión, este hijo del diablo se enfureció muchísimo. Y dice la escritura que mató a los guardias que estaban custodiando a Pedro. Eran, creo yo, si mis matemáticas no me fallan, como 16 hombres los que habían custodiado a Pedro. Y Pedro se escapó con la ayuda de Dios y ninguno lo notó. Amén. Entonces, bueno. De ahí en más, Pedro se fue de donde estaba, de esa ciudad. Y después vimos un juicio que tenía Herodes, donde la gente lo aclamaba o lo ovacionaba como Dios. No, este no es un hombre, este es un Dios. La gente hablaba así de Herodes Tetrarca. Puede ser que sea para caerle bien, a lo mejor lo que aquí se llama como lamebotas. Ustedes saben, las personas que buscan caerle bien a otras y le dicen cosas bonitas y todas esas cosas para estar bien con esa persona. Puede ser que por eso dijeran eso de Herodes Tetrarca. El caso fue que Herodes Tetrarca recibe el elogio, la exaltación y no le dice: Herodes es judío, él tiene que saber que la gloria es solamente para Dios. Pero resulta que él no lo hace, no le dice: no, espera un momento, yo no soy Dios, glorifican al Dios de Israel, Él es el único Dios, vivo y verdadero, santo, 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 fuerte y celoso, glorificanlo a Él, no a mí, que soy solo un hombre. Bueno, él no hizo nada de eso, sino que él recibió la gloria y la oración que se le estaba dando, y por esto Dios mandó a un ángel a que lo matara. El ángel hirió posiblemente Herodes, obviamente. Ni Herodes ni los que estaban allí presentes se dieron cuenta de la acción del ángel.
Es decir, posiblemente, esto no lo dice la escritura, pero muy posiblemente Herodes de repente empezó a enfermar, de repente le salió una llaga, una herida, y él no supo qué le pasó. La Biblia nos revela, la Biblia nos hace ver que fue un ángel del Señor, pero para Herodes, tal vez él lo sintió, lo tomó como una enfermedad, como algo que le había sucedido, pero a lo mejor Herodes no se dio cuenta que fue un ángel del Señor, porque, a ver, ahí no dice que ellos vieron al ángel, ahí dice que el ángel huyó. Y nosotros no podemos ver a los ángeles naturalmente, a menos que los ángeles se nos manifiesten por voluntad de Dios para darnos algún mensaje. Como Dios no le quería dar ningún mensaje a Herodes, como Dios no era el Dios de Herodes tetrarca, porque él no temía a Dios, ¿verdad? Por eso vemos que mató a Juan el Bautista, el último de los profetas, y a Jacobo, uno de los apóstoles del Señor. El ángel lo hirió, él no supo que fue un ángel que lo lastimó, a lo mejor empezó que él se enfermó. Y bueno, él muere, y dice la escritura que la palabra de Dios aquí en los judíos, que la palabra de Dios seguía creciendo. O sea que, fíjense bien, fíjense cómo son las cosas. Disculpe por la tos, hermano. Fíjense cómo son las cosas. Herodes tetrarca mató a Jacobo, mató a Juan el Bautista, pero la palabra de Dios es indetenible. Pero aunque maten a uno o dos siervos de Dios, Dios va a multiplicar por 1000 a sus siervos. Vamos a suponer un ejemplo. Supongamos que ni Dios lo quiera, yo muera mañana. Bueno, yo no soy indispensable en la vida del Señor. Si yo falto, Dios va a levantar a 3 o 4 más como yo, o mejores que yo, con más conocimiento, con más sabiduría, con más valentía para hablar su palabra. Entonces, la obra del Señor no la va a poder detener ningún hombre. Y bueno, vemos como Herodes Antipas muere y el evangelio se sigue extendiendo a muchas partes. Amén. Vemos que la obra del Señor es indetenible. Lo que Dios comienza, Él lo acaba. Lo que Dios comienza, nadie lo destruye. Lo que Dios edifica, no hay nadie que lo derribe, hermanos. Porque la iglesia está cimentada en Cristo Jesús, la roca eterna que Dios estableció, fundamento eterno, sólido y estable, cimiento eterno, donde todo permanece para siempre en Él, en Cristo. Amén. Entonces, bueno, ya eso fue un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Disculpen por la tos, hermano. Bueno, los que me ven ya saben que ya deben estar acostumbrados. Y los que no me ven, bueno, gloria a Dios también. Vamos a comenzar entonces el capítulo 13, versículo del 1 al 12. Este capítulo es bastante largo, pero vamos a dejarlo hasta el 12. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Cirene, Manaén, al que se había criado junto a los de Tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayudando el Espíritu Santo
y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayudado y orado, le impusieron la mano y los despidieron, ¿eh? Bueno, a ver. Bueno, vamos a leer, dije el número 12, pero vamos a interpretar estos primeros 3 versículos y luego continuamos leyendo e interpretamos también los otros. Amén. Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Sirene, Manén, el que se había quedado junto a los estrategas y Saulo. Ok. Bueno, recordemos que en Antioquía se había fundado una iglesia. En Antioquía había creído, y bueno, a causa de que en Antioquía habían creído, para allá fue Bernabé a verificar si verdaderamente esas personas que eran griegas habían creído. Amén. Y Bernabé fue y buscó a Pablo o a Saulo de Tarso, ¿verdad? Y ellos estuvieron ahí un año, dice la Escritura, en Antioquía, en esa iglesia, edificándola, ¿verdad? Estudiándola. Entonces dice aquí en el versículo 3, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Recordemos que en estos tiempos que estamos leyendo, en los tiempos apostólicos, los profetas cumplían un rol a veces de anunciar al Señor cosas, de anunciar de parte del Señor cosas futuras que iban a acontecer, como por ejemplo lo que anunció estos dos profetas que bajaron de Jerusalén, que anunciaron que iba a haber una gran hambruna. Y dice la Escritura que eso se cumplió en los tiempos de Claudio, lo cual nos indica que sí eran profetas del Señor. Entonces, como lo que le quiero decir, como la revelación no estaba completa, ¿verdad? Como lo que se conoce como el canon, que es la Escritura, todos los libros inspirados por Dios, ¿verdad? No estaba aún establecido, como la revelación no estaba completa. Recordemos que el último libro que se escribe fue Apocalipsis, ¿verdad? Que lo escribía Juan en la isla de Patmos. Entonces, como la revelación no está completa, los profetas aún en ese tiempo, en el tiempo apostólico, podían manifestar al pueblo de Dios cosas futuras, cosas venideras, acontecimientos que tal vez Dios quería que su pueblo supiera para que estuviera advertido. Por ejemplo, mi Señor Jesús, estando según la carne, cumplió con el rol de profeta. Muchas veces profetizó su muerte, varias veces profetizó lo que le iba a pasar al templo de Jerusalén, cómo iban a ser esos días. Entonces, bueno,
perdón hermano, para aquel tiempo era menester, o sea, el Espíritu Santo obraba en el tiempo apostólico y revelando a los hijos, siervos de Dios, acontecimientos futuros, porque como les digo, toda la palabra de Dios no estaba plasmada. Aún todavía no estaban toda la palabra de Dios escrita, entonces perdón, era muy necesario que hubiera profetas como en el Antiguo Testamento que pudieran informar al pueblo cosas futuras que Dios quisiera revelar por medio de su siervo. Entonces, por eso en el tiempo apostólico aún habían profetas de esa manera. Aún el don profético era de esa manera, que Dios podía darle la revelación a uno de esos profetas de algo que fuera a acontecer para ayudar a su pueblo, como en el caso de cuando hubo la hambruna, que Dios le reveló a Saulo y a Bernabé y ellos pudieron ayudar a los creyentes que estaban en Judea, creo, sí, si no me equivoco. Entonces, bueno, ahorita la verdad, profetas que revelen el futuro o que Dios les manifieste un acontecimiento venidero, por ejemplo, ahorita no los hay. Ahorita el don de profecía, como se usaba en el Antiguo Testamento y como se usa en la iglesia primitiva, aún no lo hay, porque ya Dios dijo todo lo que iba a decir. Ya si ustedes quieren si ustedes quieren saber cómo va a terminar todo, bueno, vayan al libro de Apocalipsis y ahí sabrán cómo van a terminar todas las cosas. ¿Cómo va a terminar este presente siglo malo? Entonces por eso el don de profeta que hay ahora, no es el mismo que en el Antiguo Testamento, ni que en la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva aún se podía dar que Dios revelara a su siervo a su iglesia por medio de otro siervo suyo, que algo que fuera a acontecer, para que ellos pudieran escapar, para que ellos se pudieran preparar, para que ese acontecimiento no nos agarrara por sorpresa. Ahora no es necesario, porque ya todas las cosas están escritas y todo lo que está escrito ha de pasar. Amén. Esa es la palabra profética más segura a la que hacemos bien en prestar atención. Amén, como está escrito. Y maestros, obviamente había pastores en esa iglesia de Antioquía, ¿verdad? Que enseñaban la palabra. Un pastor tiene por naturaleza que estar apto para enseñar, que ser también un maestro, ¿eh? Y enseñar a la iglesia que estaba en Antioquía para que ellos pudieran ser edificados por la palabra de Dios. Amén. Entre ellos estaba Miguel, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había quedado junto con Herodes Tetrarca y Saulo. Fíjense bien que entre los profetas y maestros había uno que se llamaba Manaén, y este se había criado con Herodes Tetrarca, el que acaba de matar, el que Dios mató, amén. Entonces, ahí podemos ver como alguien que se crió con Herodes creyó en el Evangelio y era parte de la iglesia de Cristo y era parte del cuerpo de Dios. Pero Herodes no, porque Herodes era de su padre el diablo. Las obras que hizo lo manifestaban así. Mató a Juan el Bautista, último profeta del Antiguo Testamento, y mató a Jacobo, uno de los dos apóstoles del Cordero, que Dios lo juzgue por esas maldades. Amén.
Y también sabemos que cuando mi Señor Jesús estuvo en los juicios que tuvo aquí en la tierra, Él se burló de él. Los soldados lo golpearon, le pusieron una ropa como de rey, pero para mofarse, para burlarse. Y bueno, todo eso Dios lo va a juzgar. Amén. Que sea Dios jugándolo por su maldad, ¿verdad? Y bueno, estaba Saulo también, ministrando estos al Señor y ayudando el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, sabiendo, ayudaron a orar, le pusieron las manos y lo despidieron. Fíjense bien. Perdón, hermano, perdón. El Espíritu Santo le dice, ¿verdad? Fíjense bien. Y ayudando, ¿quién estaba ayudando? Los maestros y los profetas. Perdón, le hacen saber el Espíritu Santo le hace saber a los maestros y los profetas de esa iglesia que estaban ayunando que Él iba a hacer algo especial con Bernabé y con Saulo, que los apartasen, porque Él lo iba a usar para algo específico. Entonces, Él dice aquí, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ellos van a tener una obra en particular, apártemelo a ellos para esa obra, no me lo dejen aquí. No quiero que Pablo y Bernabé estén aquí. Y aquí hay maestros, y aquí hay profetas, y ustedes van a quedar aquí, pero yo necesito que Pablo y Bernabé lo aparten, no los retengan aquí. Sino que para la obra que yo lo he llamado. Entonces dice el versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Fíjense bien, habiendo ayunado y orado. Porque en ese tiempo ya se utilizaba la disciplina del ayuno, es decir, en el tiempo que mi Señor Jesús estuvo con los apóstoles no le quisieron ayunar, porque estando con el Señor nada les faltaba, ellos estaban bien, el Señor los suplía, o sea, estando con el Señor ellos no podían ayunar, y él lo dijo, pero cuando Él les fue quitado, allí Él dice, pero el novio les será quitado y allí ayunarán. Entonces vemos que los apóstoles ya para este tiempo ya ayunaban, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Entonces ya Pablo, ya Bernabé, ya los maestros de la iglesia, los profetas, ayunaban, practicaban la disciplina del ayuno, porque bueno, ya que el Señor ahora no está presente, corporalmente hablando, como estuvo con los apóstoles, y bueno, no lo tenemos de la manera que lo tuvieron ellos, ahora es necesario ayunar para fortalecernos en el espíritu y para poder hacer la obra que el Señor nos ha dado a hacer. Que si se fijan bien, para eso están ayunando, porque el Espíritu Santo le dice que apártame a Pablo, a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y luego de eso ellos ayunan es que para prepararse, para andar en la obra que Dios ha colocado. Para eso ellos ayunaron, para pedir dirección, para pedir preparación de parte del Señor. Así que la disciplina del ayuno para un cristiano es muy importante. Y muchos lo hacen para pedir cosas tal vez que uno quiere o que uno anhela.
Pero lo vemos aquí, vemos que ayunarse era para prepararse para cumplir con la obra del Señor. Cuando mi Señor Jesús ayunó en el desierto por 40 días, ¿verdad? Que el Espíritu Santo lo lleva para ser tentado por el diablo. Mi Señor Jesús que se estaba preparando para cumplir la obra del Señor, preparándose para comenzar su ministerio. Entonces el ayuno bíblico es más como ayunar para pedir que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, ayunar para pedir que los planes de Dios se lleven a cabo, ayunar, para pedir fuerzas, tanto espirituales como corporales, ¿verdad? Para hacer la obra de Dios. Bueno, eso es lo que el texto nos muestra aquí, según el contexto, ¿verdad? Entonces vamos a leer ahora el versículo 4, del versículo 4 al 12 y le damos la interpretación, amén. Ok, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan ayudante y habiendo atravesado la isla de Pafos, hallaron a cierto falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, vamos a interpretar el texto bíblico con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ellos enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. Ok, fíjense bien que el Espíritu Santo está moviendo a Pablo y a Silas, a Pablo y a Bernabé a ir a descender a esa ciudad, a Seleucia, ¿verdad? Y es que, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? El que es guiado por el Espíritu no sabe ni para dónde va ni para dónde viene. Es decir, el Espíritu Santo mueve a unos hijos de Dios a hacer esto, a predicar en Venezuela, por ejemplo, pero mueve a otros hijos de Dios a predicar, no sé, en África. Mueve a hermanitos de Venezuela, por ejemplo, a predicar en Estados Unidos, a irse para los Estados Unidos a predicar. Cuando el Señor mueve, las puertas se abren, ¿verdad? Y todo va bien, ellos pueden ir y predicar en Estados Unidos. Y si no saben a la iglesia, bueno, no importa, el Espíritu Santo le da o le da don de lengua para que hablen inglés fluido, o le da la facilidad de aprender ese idioma, le da facilidad de aprendizaje para que ellos aprendan el idioma de manera fácil y ellos puedan hacer la voluntad de Dios en Estados Unidos.
Lo que le quiero decir es que el Espíritu Santo hace como Él quiere, es soberano. El Espíritu Santo es soberano porque el Espíritu Santo es Dios. Al igual que el Padre es soberano y al igual que el Hijo es soberano. ¿Por qué le digo que el Hijo es soberano? Bueno, el Hijo llegó a decir, nuestro Señor Jesús dijo cuando daba según la carne, el Padre me ha dado poder sobre toda la carne para darle vida a aquel que yo quiera. Fíjese bien, Él dice, el Padre me ha dado el poder para darle vida a toda carne. O sea, mi Señor Jesús le podía dar vida eterna a todo el mundo. Pero después mi Señor Jesús dice, para que le dé vida a aquel que yo quiera. O sea, mi Señor Jesús es soberano en darle vida eterna a unos y a otros no. Él es soberano. El Espíritu Santo es soberano. ¿En qué sentido? Que él está moviendo a Pablo y a Bernabé para otra ciudad y a los otros lo está dejando en Antioquía. ¿Me entienden? El Espíritu Santo mueve a los hijos de Dios según la voluntad y el propósito de Dios. Podemos ver esta soberanía del Espíritu Santo también en la repartición de dones. El Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Entonces el Espíritu Santo es soberano y Él hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere, y no hay nadie tampoco que le pueda decir qué hacer o cómo hacer o cuándo hacerlo. ¿Me? Entonces, bueno, tenemos ahí a Pablo y a Bernabé llevados por el Espíritu Santo a Chipre y llegaron a Salamina y anunciando la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos tenían también a un ayudante. Fíjense bien, ellos llegaron a esa ciudad, ¿verdad? A Salamina. ¿Y qué hicieron? Anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Junto con llegar, lo primero que hicieron fue ir a la sinagoga y comenzar a predicar de Jesús. No perdieron tiempo, no se pusieron a hacer otra cosa, no se distrayeron. Llegaron a la ciudad donde el Espíritu Santo los había movido a ir. Y de una vez comenzaron a predicar el Evangelio. Y es que el Espíritu Santo también obra en nosotros poniendo tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo nos guía para dónde ir, pero también el Espíritu Santo nos pone, en el caso de Pablo y Sila, estoy con Sila, Pablo y Bernabé, les puso ese sentir de predicar el Evangelio, esas ganas, esos deseos de predicar el Evangelio, y junto con llegar, ellos fueron a la sinagoga, que era el templo de los judíos, pues, y predicaron el Evangelio de una vez. O sea, es el Espíritu Santo el que lleva creyente a predicar, pues es el Espíritu Santo el que mueve al creyente a obrar de esa forma, a que lo más importante que ellos tenían en la mente y en el componente, en el corazón, era predicar el Evangelio. Por eso, junto con llegar, la palabra de Dios salió de su boca y evangelizaron a los judíos que estaban en esa región, amén, en esa ciudad. Y habiendo atravesado toda la isla, bueno, aquí dice que tenían también un ayudante llamado Juan. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Ok, ellos recorrieron toda la isla. Ok, recorrieron toda esa zona, toda la isla. Primero llegaron al templo de los judíos, que eran obviamente donde estaba la mayor cantidad de judíos concentrada. Por eso es que ellos
acostumbraban a predicar en los templos, porque ellos sabían que sí o sí ahí iba a haber gran cantidad de judíos congregados, y por eso ellos iban a los templos a predicar, pero muchas veces también predicaban al aire libre. Entonces ellos recorrieron toda la isla, también predicando y llevando el Evangelio de Cristo, de salvación, el Evangelio de poder, de paz, de justicia, de arrepentimiento y de fe. Amén. Y se toparon en ese recorrido, en ese transitar la isla, por así decirlo, predicando la palabra, se encontraron con un hombre llamado Bar Jesús. Dice aquí que era un mago, falso profeta. ¿Ok? Bueno, un mago, un falso profeta, un hijo del diablo, podemos decir, que obviamente trastornaba a la gente con mentiras y falsedades. Los falsos profetas, hermanos, sabemos que son ministros del diablo, que el diablo usa hábilmente y sagazmente para confundir, para que la gente no llegue a la verdad, para que la gente preste oído a otra cosa que no es el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si la gente presta oído al Evangelio y lo cree, la gente se salva. Pero el diablo hábilmente usa a sus ministros para anunciar otra cosa, otro camino, digamos, otros medios de salvación, por así decirlo, para desviar la atención del verdadero Evangelio. Y acordémonos, hermano, que solamente hay un Evangelio. Dice la palabra que cualquiera que predique un Evangelio diferente a este, sea hombre o aún un ángel, sea anatema. Es decir, que la maldición de Dios caiga sobre esa persona. Entonces, este es el punto de los falsos profetas. Los falsos profetas son ministros del diablo que el diablo usa para mantener a la gente cautiva en el engaño y en el error. Y la gente que, por desgracia, ¿verdad?, no lee la escritura, la gente que no busca a Dios, cae en el engaño, cae en el error, cae en las artimañas de estos falsos maestros, de estos falsos profetas. Y bueno, que le den gloria a Dios y gracias a Dios que en este tiempo no es como el tiempo de los profetas de la Biblia, porque ahorita hay gran cantidad de falsos profetas, y en los tiempos bíblicos, o sea, en la antigüedad, quiero decir, a un falso profeta, que se le hacía, se le mataba. Que le den gracias a Dios que nacieron en aquel tiempo, en este tiempo y no en aquel, porque hubiera un poco muerto de la gran cantidad de falsos profetas que ahora se han levantado. Y se van a seguir levantando hasta que Cristo venga. Pero bueno, gloria a Dios, porque eso tiene que ser así, amén. Entonces, este Bar Jesús era judío también, obviamente. Dice la escritura que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseo oír la palabra de Dios. Fíjese bien. Este hijo del diablo llamado Bar Jesús estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, Sergio Paulo. Estaba con el procónsul Sergio Paulo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este falso profeta tenía buenas amistades, es decir, tal vez Bar Jesús era alguien conocido, era alguien respetado, hasta el punto de estar con el procónsul Sergio Paulo. ¿Sí me entiendes? O sea, no era un maguito ahí, que era alguien respetado, era alguien importante.
Era alguien que tenía conexiones, digamos, pesadas, que conocía gente de la alta, pues, de, de poder político, pues, dado como un procónsul, era alguien, bueno, con ciertas conexiones y cierto prestigio. No cualquiera va a estar ante un procónsul. O sea que no estamos hablando de un maguito, de un falso profeta sin, sin fama, sino que tal vez era un falso profeta, pero que ya tenía muchos engañados, incluyendo a lo mejor a este procónsul llamado Sergio Paulo. Pero el procónsul Sergio Paulo quería oír el Evangelio. Y escúchame bien, cuando una persona tiene el deseo de escuchar la palabra de Dios, como dice en esta porción, que él llamó a Saulo y a Bernabé porque desea oír la palabra. Cuando eso pasa de esta manera, que uno desea oír la palabra, no es porque yo me paré, o sea, yo no creía en Cristo, y de repente me paré y deseé escuchar la palabra de Dios, y deseé ser de Cristo. No. Fíjense, hermano, esta carne, este cuerpo, rechaza por su naturaleza pecaminosa todo lo que sea espiritual. Sí, este cuerpo, a causa de su naturaleza pecaminosa, rechaza todo lo que es espiritual. Es decir, o dicho de otra manera, este cuerpo, por su naturaleza pecaminosa, rechaza todo lo que venga de Dios. Lo rechaza. No lo anhela, no lo desea. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si este hombre, este procónsul llamado Sergio Paulo, deseaba o anhelaba escuchar la palabra de Dios de la boca de Saulo y de la boca de Bernabé, posiblemente, la Biblia no lo dice, pero posiblemente Dios ya viniera tratando con ese hombre. Dios ya venía tratando con el corazón de este procónsul, porque dice aquí, déjame ver, estoy leyendo de la computadora, hermano, déjame ver un momentico. Dice aquí, ¿verdad?, que era un varón prudente. Entonces, a lo que voy, disculpa, a lo que voy es que si este procónsul quería escuchar a Bernabé, quería escuchar la palabra de Dios, que son palabras espirituales, que son espíritu y son verdad, posiblemente ya Dios estuviera tratando con la vida de ese procónsul, ya Dios estuviera inquietando a ese procónsul y preparando su corazón para recibir la palabra, hermanos, porque para que uno crea la palabra, para que uno se convierta al Señor Jesús, de verdad, Dios tiene que hacer una obra en nuestros corazones. Claro, cuando eso pasa, nosotros no nos damos cuenta. La persona no se da cuenta porque la persona está muerta espiritualmente. La persona no se da cuenta de la obra de Dios, y muchas veces Dios hace la obra y es imperceptible a nosotros, y muchas veces Dios hace la obra por medio de situaciones adversas que la persona enfrenta en su vida para llevarlo a Él, ¿verdad? Entonces, este varón anhelaba escuchar la palabra, deseaba oírla,
porque Dios ya estaba tratando con el corazón de este varón para que cuando Saulo y Bernabé llegaran a predicar, él aceptara la predicación de la palabra. Así trabaja Dios. Dios prepara a su pueblo y después perdón hermano, de verdad, discúlpeme. Como le iba diciendo, Dios prepara a su pueblo y después envía la palabra para que su pueblo la pueda aceptar. Un ejemplo de Juan el Bautista. ¿Para qué fue enviado Juan el Bautista? Para quitar todo lo que era el estorbo, para allanar, para limpiar todo lo que le estorbaba al corazón judío, al corazón hebreo, para que creyeran en Cristo. ¿Y qué era lo que mayormente le estorbaba? El concepto que los judíos tenían de sí mismos, que ellos creían que eran salvos por ser descendientes de Abraham. Y Juan el Bautista le dijo, no, pero no se equivoquen, Dios puede ser un descendiente de Abraham, hasta de esta piedra Dios puede sacar un descendiente de Abraham. Entonces Juan el Bautista concientizó al pueblo de Dios de su estado delante de Dios. ¿Sí me entiende? Quitó todo lo que le estorbaba al pueblo de Dios, limpió su corazón para que, Dios limpió su corazón por medio de Juan, para que cuando Jesús, nuestro Señor Jesús, se manifestara según la carne en el pueblo de Israel, ellos creyeran. Y así fue. Los que creyeron en Juan el Bautista, creyeron en Jesús. Así es sencillo. Perdón, hermano. Los que no creyeron en Juan el Bautista no creyeron en Jesús. Así de sencillo. Porque Dios prepara, limpia, quita todo lo que tenga que quitar, hace todo lo que tenga que hacer, para que la persona, cuando escuche la palabra, crea. Ejemplo. Disculpe. Otro ejemplo que le puedo dar sobre eso. El eunuco que Felipe evangelizó. Que el Espíritu Santo le dijo a Felipe que fuera al desierto. Que descendiera de Jerusalén, donde Felipe estaba, y fuera al desierto, y ahí se encontró con el que era el tesorero de una reina que ya no me acuerdo el nombre, pero bueno, era un eunuco importante. Fíjense como Dios prepara a la persona, ¿verdad? El eunuco ya venía leyendo, y no por casualidad, al profeta Isaías. Ya Dios venía tratando con el eunuco por medio de las escrituras que tenía en aquellos tiempos, por medio del Antiguo Testamento. Ya Dios venía trabajando en ese corazón. Cuando Felipe llega y le explica a qué se refería el pasaje, que se refería a nuestro Señor Jesucristo, él cree. Claro, porque ya Dios lo había concienciado. Ya Dios había quitado todo lo que él le estorbaba. Y cuando Felipe llegó, ¡págate! La palabra hizo su efecto. Amén, gloria a Dios. Entonces esto es lo que pasa cuando Dios quiere que alguien crea. Cuando es voluntad de Dios que alguien crea, Dios sabe por qué medio, por qué procesos, por qué circunstancias o en qué circunstancias
va a dejar que el sujeto se meta, o el mismo Dios lo va a meter ahí para que él, siendo procesado, salga con un corazón dispuesto a escuchar y a recibir la palabra de Dios. Así de sencillo. Entonces vamos a seguir leyendo. ¿Ven? Entonces en lo que quiero quedar es que bueno, que Dios es el que ya ha obrado en ese procónsul Sergio Paulo para que crea la palabra. Amén. Ya el corazón de ese hombre está preparado para que la palabra de Dios. Ok, entonces dice, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Fíjense bien, Bar Jesús, ¿verdad? El mago, que traducido es Elimas, resistía a Pablo y a Bernabé, procurando apartar al procónsul de la fe. Es decir, Es decir, yo me imagino a Pablo predicándole al procónsul. No, que Cristo vino en carne, nosotros vimos gloria como un unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. Se me apareció a mí camino a Damasco, murió por nuestro pecado, al tercer día resucitó de los muertos. Yo me imagino a Pablo, pero ferviente, predicando el evangelio, y a Elimas o Bar Jesús metiendo la cuchara. No, procónsul, no crea eso es mentira. Que Jesús va a haber resucitado, eso es mentira para que usted crea. No crean estos falsos profetas. Que Jesús, ese nazareno que va a haber hecho eso, que te está diciendo, esto es. Eso es lo que son unos mentirosos, lo que quieren engañar. No creen nada de lo que le digan Saulo y Bernabé, no creen nada de lo que le digan dos hombres, procónsul Sergio. Yo me imagino que así estaba Bar Jesús, contradiciendo todo lo que decía Pablo y Bernabé y negándolo. No, pero señor procónsul, no vaya a querer esto, son unos charlatanes, estos hablan por hablar, son unos bocones, todos son unos locos. Los que quieren es fama y quieren que usted lo reconozca y tal, que lo reconozca y tal. Yo me imagino que Bar Jesús de esa forma lo resistía. Pablo y Bernabé predicando y él metiendo la cuchara, ¿verdad? Y él oponiéndose a ellos fervientemente también. Pero mira lo que aconteció después. Entonces Saulo también, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fiando en él los ojos, digo, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Fíjense bien cómo Pablo reprende, guiado por el Espíritu Santo, reprende a Bar Jesús. Lo reprende y lo llama, fíjense cómo lo llama, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia. Pablo, inspirado por el Espíritu o guiado por el Espíritu Santo, llama a este Bar Jesús hijo del diablo. Llama a este Bar Jesús enemigo de toda justicia. Llama a este Bar Jesús, déjenme ver cómo lo llama aquí, lleno de todo engaño. Entonces, todos estos adjetivos
que Pablo le está dando a Bar Jesús son adjetivos que el padre de Bar Jesús tiene. ¿Quién es el padre de Bar Jesús? Bueno, Pablo lo dice, hijo del diablo. Cada uno de los adjetivos que Pablo le da, Pablo y Bernabé, Pablo, porque fue Pablo que porque fue Pablo que lo arrepintió, guiado por el Espíritu, ¿verdad? Cada uno de esos adjetivos que Pablo le está dando a Bar Jesús son adjetivos del diablo. Son adjetivos del diablo, fíjense bien, lleno de todo engaño, el diablo, y de toda maldad, el diablo. Y después le dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Entonces, eso está más que dicho que Bar Jesús era tremendo hijo del diablo. Era de su padre el diablo, por eso resistía la verdad, por eso resistía a los apóstoles y no quería que el procónsul Sergio Paulo creyera en ellos, porque claro, el diablo nunca va a querer que una persona que él tiene cautiva del engaño en el error quede en Cristo. Porque a creer en Cristo, porque a creer en su palabra, en la palabra del Hijo de Dios, ¿verdad? Se le cae el negocio. A creer en Cristo y en la palabra de Cristo, el diablo pierde un esclavo y gana a un enemigo. Sí, a creer en la palabra de Cristo, el diablo pierde un esclavo y gana un enemigo. Entonces al diablo no le conviene. Entonces el diablo estaba ministrando también a Bar Jesús para que Bar Jesús no permitiera que este procónsul Sergio, que de paso era un hombre importante, Sergio Paulo, creyera en lo que decían los apóstoles. El diablo estaba ahí con su hijo, echando mentiras y resistiendo a la palabra de Dios y resistiendo a Saúl y a Bernabé que estaban predicando la palabra. ¿Por qué? Porque al diablo no le conviene. Al diablo no le conviene, hermano. Porque pierde un esclavo y gana un enemigo. Entonces el diablo estaba ahí en Bar Jesús a todo lo que daba para impedir que el procónsul Sergio Paulo creyera. Pero como los propósitos de Dios son indetenibles y como Dios había puesto en el corazón del procónsul escuchar la palabra de Dios y como no por casualidad Dios envió a Bernabé y a Saulo a esa ciudad que tiene un nombre muy difícil, Seleucia, que estaba en Chipre. Dios hizo lo que quiso, como Él siempre hace bien. O sea, todo esto fue un plan de Dios. Mandar a Saulo y Bernabé para allá, para que Saulo y Bernabé evangelizaran a este hombre, a este procónsul llamado Sergio Paulo, para que creyera, porque él era un hijo de Dios. Dios sabía que cuando ellos le predicaran, él iba a creer, pese a la oposición del mago de segunda, del falso profeta llamado Bar Jesús. Vamos a ver. Aquí podemos ver quién tiene más poder, si la mentira del diablo, si los hijos del diablo o los hijos de Dios. Vamos a ver. O la verdad de Dios, vamos a ver. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas.
y andando alrededor buscaba a quien le conduciese de la mano. Fíjense bien, aquí se ve quién tiene más poder, si el diablo o Dios. Tenemos a un hombre movido por el diablo, seguramente, resistiendo a los apóstoles, como tratando de confundir al procónsul para que no creyeran ellos. Y tenemos a un Saulo predicando como siempre fervientemente la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Y fíjense que Saulo le dice, bueno, ahora vas a quedar ciego. Ahora pues la mano del Señor está sobre ti y quedarás ciego por algún tiempo. ¿Y qué pasó? Quedó ciego. Nadie puede con Dios, hermano. Si Dios quiere quitar de en medio a alguien, Dios lo quita y punto. Porque el diablo no defendió a su siervo. Porque el diablo no quiere a nadie. El diablo es un perverso. El diablo no quiere a nadie. El diablo utiliza a la gente y luego la destruye. El diablo no quiere a ningún ser humano. Ese hombre, Bar Jesús, era un hijo de él. Él lo tenía cautivo hace mucho tiempo. ¿Y ustedes creen que lo ayudó? No, es que primeramente no podía ayudarlo porque era Dios el que lo iba a dejar ciego. Entonces, aunque el diablo quisiera ayudarlo, no lo podía hacer porque Dios es más fuerte que el diablo. Recordemos que Dios, o mi Señor Jesús, es el hombre más fuerte que puede echar a patadas al diablo de cualquier lugar que él esté. Y el diablo no se puede oponer. Entonces, aunque el diablo quisiera defender, digámoslo de esa forma, a su siervo, no iba a poder, amén. Porque Dios es mayor que el diablo, porque el diablo es una simple criatura creada por Dios y Dios es el creador bendito y santo por los siglos de los siglos. Entonces, no hay punto de comparación entre una criatura y su creador. El creador siempre va a estar muy por encima de lo creado, amén. Bueno, siempre, en todo es así, y en lo espiritual también es así. El creador, nuestro Dios, está muy por encima de todos nosotros, sus criaturas, que ahora por gracia de Dios somos hijos suyos, pero bueno, aún así Dios está muy por encima de nosotros y de cualquier otra criatura, amén. Entonces podemos ver cómo Dios obra en Bar Jesús y lo deja ciego. Dice que cayeron sobre él oscuridad y tiniebla y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Quedó ciego instantáneamente. Cuando Pablo dijo la palabra, en este momento la mano del Señor está contra de ti y tú vas a quedar ciego por un tiempo. En ese momento quedó ciego. Se le vino la noche a Jesús. Y entonces después estaba buscando ayuda para que lo guiaran, para que lo ayudaran a caminar. Si él era poderoso porque era un mago, un profeta chimbo porque no se salvó. Porque cuando Dios es el que obra, el diablo tiene que huir. Cuando es Dios el que obra, el diablo tiene que hacer su lado. El diablo no tiene cómo oponerse a Dios, no tiene cómo oponerse a los planes de Dios, no tiene cómo resistir a Dios. Claro, el diablo no quería por ningún motivo, razón o circunstancia que el procónsul creyera. Pero que aquí no se hace lo que el diablo quiere. Aquí se hace lo que Dios quiere y lo que Dios ha decretado y lo que Dios en la eternidad ha establecido. Eso es lo que se va a hacer y ¡pum! Los demás, bueno, pueden llorar, patalear, gritar, disfrutar. Si Dios siempre va a seguir haciendo lo que Él quiere, amén, porque Él es poderoso. ¿Quién puede entender la mano de Dios? ¿Quién puede convencernos de no hacer algo? ¿Quién puede resistirlo si Él quiere obrar en alguien o si no quiere hacerlo?
¿A quién le va a decir algo a Dios? No lo creo. Entonces, este es el punto. El diablo tratando de impedir el avance del evangelio en la región de Chipre. En la región de Chipre, ¿verdad? Que es donde se está generando todo esto. Y vemos que no puede. El mismo diablo no puede con Dios. O sea, está buscando mil maneras de que el evangelio no avance. Por medio de Herodes, se murió Herodes. Por medio del maguito quedó ciego el maguito Vale, entonces, vemos que el diablo por aquí y por allá intenta de mil maneras resistir el evangelio. Obstruirle los planes a Dios. ¿Y qué vemos? Como Dios siempre triunfa, como Dios siempre vence, como la iglesia del Señor sigue creciendo en número, como el evangelio sigue expandiéndose. Antioquía, ahora Chipre, Samaria, Judea, Jerusalén, el evangelio se está expandiendo. El diablo está usando todos los medios necesarios y los sigue usando para tratar de impedir que el evangelio se predique. Utiliza unos hijos del diablo por aquí, unos hijos del diablo por allá, unos ateitos por aquí, otros loquitos por allá, a ver qué puede hacer. Pero como vemos, ni los loquitos, ni los ateos, nadie que se nos levante, nadie que se levante nadie que se levante al Dios vivo y verdadero va a salir bien parado. Nadie va a salir bien parado. Nadie. Entonces, gloria a Dios por su poder omnipotente. Y gloria a Dios porque sin importar lo que el diablo quiera, aquí se va a hacer la voluntad de Dios. La iglesia va para adelante. Bueno, en estos tiempos, en los tiempos apostólicos, en los tiempos que estamos hablando, vemos como la iglesia va para adelante y va en crecimiento acelerado, sin que haya nadie que lo pueda evitar. En estos tiempos, de igual manera, hermano, de igual manera, la iglesia va para adelante. La iglesia va creciendo, la iglesia va añadiendo miembros, la iglesia de Cristo va de victoria en victoria, hermano, y el diablo no lo pudo detener en sus comienzos, no lo pudo detener. No pudo detener a la iglesia primitiva, a la iglesia naciente, y en estos tiempos tampoco va a poder, porque está peleando con Dios, y a Dios no lo va a vencer. Así que bueno, hermano, gloria a Dios por esto. Y ya para terminar, dice la palabra de Dios: entonces el esposo, viendo lo que había sucedido, creyó en la doctrina del Señor. Fíjense bien, claro está allí el milagro. Bueno, podemos decir que es un milagro, o bueno, el poder sobrenatural que usó Dios para dejar ciego a ese hombre. Lo que hizo fue confirmar que lo que le estaba diciendo Pablo, que lo que le estaba predicando Pablo acerca de Jesús era la verdad. Porque Pablo dijo que la mano del Señor estaba sobre él y que él iba a caer ciego. Y eso pasó. Y eso pasó al instante. Esto le confirmó al procónsul Sergio que lo que ellos estaban diciendo era verdad. Por eso, cuando vemos un milagro, lo que pasa es que yo no sé si la palabra milagro se utiliza en el aspecto negativo. Porque fue negativo lo que Dios obró en el hijo del diablo, obviamente. Pero vamos a usarla por esta vez. Fíjense bien, cuando un milagro pasa, cuando algo sobrenatural ocurre, si ese algo viene de Dios, ese algo hace que la persona que lo presencia crea en Dios, se ha movido a creer en Cristo. Aun cuando
lo que estamos viendo en este caso es negativo para la persona que lo recibe. Podemos decir que fue un milagro negativo por llamarlo así, un milagro negativo para Jesús, porque Dios obró con poder sobrenatural sobre él, lo dejó ciego. Entonces cuando Dios interviene, hay un milagro, pero este milagro fue negativo, porque Jesús quedó ciego, ¿ok? Pero aún cuando el milagro es negativo, o sea, cuando la señal que vemos no es positiva, no es para hacerle bien a alguien, sino para lo contrario, aún si eso es así, si la señal viene de Dios, lleva inevitablemente a creer en Cristo y por supuesto a creer en Dios. Amén. Con esta señal, al procónsul no le quedó duda que todo lo que estaba diciendo Pablo y todo lo que le estaba diciendo Bernabé era verdad. O sea, con esto el procónsul descartó todo lo que le estaba diciendo el hijo del diablo, Bar Jesús, y creyó todo lo que estaba diciendo Pablo y Bernabé. Entonces, esta es la cuestión con los milagros. Los milagros tienen que, si vienen de Dios, las señales, los milagros, los prodigios, tienen como objetivo llevarnos a creer en Cristo. Tienen como objetivo que nosotros veamos a Cristo como el Hijo de Dios. Tienen como objetivo muchas veces que nosotros seamos salvos. Si un milagro no cumple ninguna de estas cosas, entonces puede ser que el milagro no venga de Dios. Porque otra cosa que sucede con los milagros, que los milagros es para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces también hay que tener en cuenta. Entonces, como ya para terminar, hermanos y amigos, bueno, seguimos viendo el crecimiento y la expansión de la iglesia primitiva. Seguimos viendo cómo Dios hace como quiere, ¿verdad? Cómo Dios ha extendido el evangelio a Antioquía, ahora a Chipre, antes llegó a Jope, a Samaria, a Judea, a Jerusalén. Ya el evangelio se ha extendido por muchas regiones hasta este punto. Y bueno, y hemos visto que a pesar de las maquinaciones del enemigo, a pesar de los hijos del diablo obrando por aquí, por allá, porque todas las ciudades que hemos visto, en todos los pasajes que hemos visto, siempre hay opositores del evangelio. Es increíble. Siempre hay alguien que se opone al evangelio. En todas partes siempre hay hijos de Dios que se oponen a los hijos de Dios. En todas partes siempre hay hijos de tinieblas que se oponen a los hijos de la luz. En todas partes hay hijos del mundo que se oponen a los hijos del reino de los cielos. Entonces, esto lo estamos viendo, pero estamos viendo también cómo Dios siempre sale victorioso, cómo Dios siempre logra lo que se propone, cómo Dios, sin importar las maquinaciones del diablo, da vida a que Él quiere. Si Dios quería darle vida a ese procónsul, envió a Pablo y a Bernabé porque sabía que Él le iba a dar vida, sin importar que se le opusiera Bar Jesús o cualquier otro mago chimbo que hubiera aparecido por ahí. Entonces, cuando Dios se propone algo, Dios lo logra, Dios lo alcanza, Dios lo obtiene. No hay nada que Dios haya propuesto que no haya alcanzado, porque Dios lo puede todo. Él es omnipotente. Él no hay nada ni nadie, no hay nada que no pueda obtener y no hay nadie que lo pueda detener a Él. Amén. Así que bueno, seguimos viendo una iglesia en crecimiento, una iglesia triunfante, sufriente sí, pero triunfante en toda la expresión. Amén. Entonces bueno,
Esta ha sido la prédica de hoy, hermano. Espero que sea de bendición. Y como siempre les digo, hermano, el Dios de Israel los bendiga y los guarde. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel levante su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano.